Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta nueva entrevista cultural de Vanguardia. En esta ocasión estaremos hablando de La Vorágine, los 100 años de su publicación de esta novela del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Para esta conversación invité a la profesora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ella es Erika Moreno, y con Erika estaremos hablando detalles de esta novela en su centenario y, por supuesto, una oportunidad para que todas las personas que no han leído La Vorágine se acerquen a este clásico de la literatura colombiana. Entonces, Erika, bienvenida a Vanguardia y muchísimas gracias por este espacio. A ustedes por la invitación. Bueno, profesora, quisiera empezar preguntándote cómo logra una novela, después de 100 años de publicación, que siga vigente y que siga siendo importante para los lectores en Colombia. Bueno, muchas gracias, Valeria, nuevamente por la invitación. La Vorágine se ha considerado casi siempre un clásico. Y en literatura, cuando hablamos de clásicos, nos referimos a aquellas obras que, como bien dices, la gente sigue de alguna manera hablando de su temática, de su autor y de su impacto. De ahí podríamos decir que, de acuerdo a esa definición, La Vorágine es un clásico. Pero la pregunta realmente es ¿por qué entonces seguimos hablando más allá de la definición de clásico? La Vorágine presenta unos temas muy actuales. Nos pone en un contexto en el que, sin duda, y lastimosamente hay que reconocer, se siguen violentando los derechos de algunas comunidades. Para el caso específico de La Vorágine, que tiene un tiempo específico, son las violaciones de derechos humanos, el exterminio de 4 pueblos de la selva amazónica colombiana y que compartimos también en frontera con otros países, pero específicamente el caso Colombia. Eso nos pone como en una situación de seguir hablando sobre estos temas porque lastimosamente la desprotección de los pueblos indígenas sigue siendo un tema, aunque hay muchos más temas que quizás quieras que abordemos en esta entrevista que siguen siendo muy vigentes y que la novela así los plantea. Claro que sí, profesora. Y es que hay muchas personas que consideran a La Vorágine como una mina de oro sin descubrir, ¿no? Pues uno puede abordar muchos temas que quizás no se han explicado lo suficientes. ¿Cuáles son esas temáticas que tú consideras que son importantes, que son relevantes, que son actuales, que deberíamos explorar y conversar mucho más? Bueno, hay uno en particular que a mí me interesa como investigadora y como mujer, y es el tratamiento de los roles de género que allí se desarrollan. Unas, investigaciones más recientes sobre la obra han puesto en escena, en el debate, la construcción del personaje masculino y la construcción, por supuesto, del personaje femenino. Específicamente me refiero a los protagonistas de la historia, Arturo Cova y Alicia. Sabemos de Arturo que es un hombre poeta con deseo de triunfar, que es un hombre que no se compromete nunca en una relación, que es, al contrario, se enorgullece de haber enamorado a muchas mujeres y que de alguna manera desprecia un poco a Alicia porque se le vuelve una carga. Lastimosamente, algunas personas han visto en esa relación una relación romántica, una relación de un amor que comienza como truncado, pero que al final, como quienes han leído la obra saben, que se vuelven a encontrar después de muchos obstáculos, como que pareciera que hay una relación posible. Yo soy de las lectoras que cree que ahí lo que hay que revisitar son precisamente los roles de género y lo que entendemos por esas relaciones románticas que se han perpetuado como ejemplos de amores imposibles, que no es el caso de La Vorágine, pero que sí tiende a consolidar esos personajes que siempre han aparecido con esas características. Ese es un tema. Y el otro tema, sin duda, que abarca bastante la atención, tiene que ver con el medio ambiente, la discusión sobre nuestra relación con la naturaleza, los recursos que se agotan, la explotación de estos y cómo nos afecta como sociedad. Claro que sí, profe. Y respecto a ese tema, la naturaleza, quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel que juega la naturaleza en la obra? ¿Se podría decir que es un personaje más de La Vorágine? Claro, es un personaje más, y en la obra de José Eustacio Rivera, la naturaleza, o en este caso la selva en específico, no es el personaje antagónico, sino es el ser humano, el que llega producto del auge. Digamos, hay una pugna entre lo que en ese momento daba de la construcción de las sociedades, de las naciones. Se hizo toda una serie de obras, entre esas La Vorágine, que se planteaba la discusión civilización-barbarie, civilización y salvajismo. Pero ¿de qué civilización estábamos hablando? Lo que se entendió como civilización era esa civilización capitalista que quería solo explotar, no importa qué.
En este caso, no solamente el caucho, porque también reparamos siempre en que era la explotación del caucho, pero también fue la explotación de las comunidades indígenas, las vidas de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, que se vieron de alguna manera exterminados por ese capitalismo. Entonces, cuando nos presentan la selva, a uno le parece que la selva es la que los... Y de hecho, la novela termina diciendo la selva los devoró, pero la selva como personaje es simplemente un personaje que tiende como a resguardarse o a salvarse de esa explotación de la que es víctima. La selva es exuberante, al comienzo da miedo, pero el mismo personaje, ahí pasa algo interesante en la novela, el personaje que al comienzo no tenía ninguna intención de relacionarse con la selva, se empieza a dar cuenta de su explotación y empieza a escribir el diario, que es el libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Y ahí que empieza a hacer una reflexión sobre el cuidado de esa naturaleza que él ve que se está explotando de manera descontrolada. Claro. Bueno, profesora, también quisiera preguntarte, ya se cumplen 100 años de La Vorágine y si bien esta novela de José Eustacio Rivera ha servido para que otros autores también se inspiren y hagan sus propias novelas, ¿no? ¿Cuál es el papel de esta novela en la literatura colombiana y qué obras tú consideras que han sido influenciadas por esta obra, por esta novela? Quizás muchas temáticas tuvieron incidencia en otras obras, pero con La Vorágine, Colombia está en ese momento determinado dentro de la literatura nacional en pleno auge de su modernismo. Es una novela modernista con todas las características que esto implica. Para quienes no vienen del mundo de la literatura, el modernismo es un movimiento literario, cultural, social, que nos plantea diferentes temáticas y empiezan a hacerse exploraciones del lenguaje. De hecho, el autor, que podríamos luego discutir, que ese es otro tema para discutir si es o no clasista, juega con el lenguaje porque le da una forma particular de habla a quienes no son de la ciudad, con omisiones de grafemas, en ese caso sería de fonemas porque están en los diálogos, con algunas particularidades, mala ortografía. Entonces hay un juego con el lenguaje, pero además ese modernismo empieza a postular algunas temáticas de la relación del ser humano con su entorno. Ya no un yo que está atormentado por discusiones que le llevan a una soledad, como una suerte de una soledad que lo ponen como en una contradicción con su yo, sino que este yo que está acá no es atormentado por cosas más espirituales, sino por cosas reales que puede ver en su contexto más inmediato. En ese caso, Arturo no está buscando un bien superior como el yo romántico, sino está buscando en ese momento salvarse. Tiene alrededor un montón de obstáculos que tiene que ir superando. Entonces, acá no se inaugura el modernismo, pero sí es un muy buen ejemplo de la literatura modernista en el contexto de la literatura colombiana. Y esto se une a un grupo de novelas latinoamericanas que son novelas de la tierra. Tenemos Doña Bárbara para el caso de Venezuela y tenemos algunos casos de novelas de la tierra en la literatura mexicana, que son espacios en donde, por ejemplo, para tener el tema de Doña Bárbara, presenta el llano. Acá también toca un poco el llano. Entonces es como esos escenarios en donde se pone en duda o se pone en discusión, más que en duda, no es duda sino en discusión, ese binomio de civilización, que entendemos por civilización, y esos otros que parecen no son civilizados. Eso está ahí y hace parte de esa historia de la literatura latinoamericana. Claro que sí, profe. También quisiera preguntarte, en estos 100 años de La Vorágine, alrededor del país hemos visto diferentes actividades en la Feria del Libro de Bogotá y también, por supuesto, en las ciudades y en las comunidades indígenas que han sido explotadas históricamente. Se han hecho diferentes actividades como de lectura en voz alta para que la comunidad conozca La Vorágine. Quisiera que me comentaras qué actividades se han hecho aquí en Bucaramanga en este 2024 para que las personas se acerquen a esta novela. Claro, tenemos una actividad de lectura en voz alta liderada desde ULibro, que es la Feria del Libro de Bucaramanga, que tiene la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y desde ULibro se han venido haciendo lecturas en voz alta en diferentes escenarios, escolares y no escolares. Hemos visitado colegios, han visitado colegios. Yo he participado en 2 lecturas en voz alta, una acá en la universidad y otra en una biblioteca de un barrio de Piedecuesta, que vale la pena que la gente conozca estas iniciativas, y así se va dejando como una página y quien continúa arranca desde ahí, no en el inicio de la novela, sino en un punto cualquiera de la novela y lo va dejando, y la idea es que terminemos la lectura antes del comienzo de la feria, es decir, antes de la última semana de agosto.
Esa es una actividad que ha liderado la universidad. Otra, el programa de literatura de la universidad celebró el Día del Idioma y del Libro con una conmemoración de los 100 años de la vorágine. Hicimos un panel con un invitado internacional y también tuvimos un programa de radio en vivo. Adicionalmente, el grupo de literatura colombiana del programa de literatura realizó una playlist que tenemos en YouTube con unas ponencias sobre qué tiene de moderno, qué aspectos de la modernidad tiene la novela La Vorágine. Ok. Bueno, profesora, y una última pregunta. ¿Por qué no podemos dejar de leer La Vorágine? Bueno, es una muy buena pregunta. Se han hecho muchas adaptaciones de la obra para diferentes edades. Y acá a mí me parece importante remarcar que no es necesario leérsela en un momento en donde, por ejemplo, por una exigencia escolar. Te voy a contar una anécdota de la obra, y es que el autor tenía una necesidad urgente de hacer la denuncia de lo que estaba pasando: el exterminio de los pueblos, la explotación de los recursos y algo muy importante, la no delimitación o cuidado de las fronteras de Colombia. Estaba poniendo unas alertas porque venía de haber una guerra Venezuela-Colombia por la frontera y se aproximaba la guerra Perú-Colombia. Él lo advirtió muchísimas veces y efectivamente esa guerra Colombia-Perú se va a dar después de esa denuncia, porque nadie atendió las fronteras. Eso nos puede sonar conocido porque las fronteras siguen siendo un problema en términos de territorialidad. En el caso, bueno, vamos a hablar del caso colombiano, que es el caso que nos ocupa, pero bueno, puede ser un tema recurrente en las fronteras de los diferentes países. Entonces, ese tema de frontera que estaba con esa denuncia, a él le parece que como no le ponen atención, pues entonces va a ser visible esa discusión por la obra. Cuando publica la obra, para que la denuncia tome un vuelo, digamos que este fuera el mecanismo, la novela fuera el mecanismo como hoy día las redes sociales para difundir esa información y hacerla masiva, lo que logra es que el Ministerio de Educación, en ese momento quien estaba a cargo de esos asuntos educativos, convierta la novela en una novela de aventuras para jóvenes. Y entonces todo el contexto político, el contexto de denuncia, queda opacado porque el libro se vuelve de obligatoria lectura en el contexto escolar. Y esto puede verse como positivo. Hay muchas generaciones de colombianos que saben que la leyeron, pero el recuerdo que tienen era una imposición de lectura. Entonces, para algunas personas fue bueno, para otras un libro al que no se quieren volver a acercar. Entonces me parece que, aprovechando su centenario y que estamos motivando a las personas que se acerquen a la obra, debería hacerse una lectura un poco más acompañada, más guiada, si estamos hablando de lectores y lectoras más jóvenes, porque la idea es que no se queden con una idea de una obra densa, aburrida, que no les dice nada. Ustedes saben, los jóvenes tienen un momento determinado de su vida en donde tienen otras preocupaciones y la obra quizá les dice cosas importantes para ellos, pero así como mandada a leer por obligatoriedad, pues no. Entonces, mi llamado, si queremos motivar la lectura y por qué no podemos dejar de lado estos temas, es porque realmente nos habla de un país que debería importarnos, de algunas temáticas que deberían ser tema de discusión en los entornos académicos. Si no es en la escuela, entendida como institución educativa, puede ser primaria, secundaria, universidad, si no es en los entornos educativos en donde damos la discusión sobre el rumbo de este país, ¿en dónde más? ¿Sí? También en casa, por ejemplo, puede ser una invitación para tocar esos temas en familia. Este debería ser un tema que nos importe porque es un tema que nos habla de un país que tiene, de alguna manera, que resarcir un daño que se hizo en un determinado momento, como fue el exterminio de los pueblos indígenas, pero que sigue sucediendo en otros escenarios, que sigue tocando temas que nos importan. Entonces, sigamos leyendo La Vorágine y sigamos leyendo la literatura que nos dice de esa construcción que tenemos como país. Claro que sí. Bueno, profesora, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista cultural de vanguardia. Y esta es una invitación que hacemos desde el Sistema Informativo de Santander y, por supuesto, aquí con la docente Erika, de que no dejen de leer La Vorágine, y no solo La Vorágine, sino también otros libros de literatura colombiana. ¿Qué otro libro tú recomendarías de escritores colombianos? Bueno, ahora hay un auge de escritoras colombianas que vale la pena conocer y que precisamente nos ponen en un contexto de temas que tienen que ver con el conflicto colombiano. Y aunque parezca un tema que la gente dice, no, yo ya no quiero hablar más de conflicto, superemos, puede ser una postura, pero no podemos superar aquello de lo que no hemos hablado. De la herida hay que hablarse, no hay que esconder la herida tiene que respirar para sanar. Y por eso es importante que la literatura, como un vehículo
mucho más estético, mucho más amable para el tratamiento de los temas, nos ponga en un contexto de discutir sobre el tema del conflicto. Recomendadísimas las autoras colombianas que han abordado esas temáticas. Hay un auge de escritoras que así lo hacen y por supuesto que conozcan esas autoras, por ejemplo, a través de la Feria del Libro de Bucaramanga, que trae casi siempre esta oferta de autoras y autores más contemporáneos. Claro que sí, entonces invitadísimos, por supuesto, a la Feria del Libro de Bucaramanga y a que sigan leyendo, por supuesto, a escritores y a escritoras colombianas. Muchísimas gracias.